acerca de cómo podemos hacer para establecer la prosperidad de Dios en nuestras vidas y cómo podemos destruir la miseria, la ruina y la pobreza. And how we can destroy misery and poverty. Dígale al que está a su lado, vamos a destruir miseria, ruina y pobreza. Say to the person next to you, we're going to destroy misery and poverty. Algo que la inteligencia artificial no puede hacer en tu vida. Something that artificial intelligence can't do in your life. La iglesia hoy en día está cometiendo un error. The church today is committing an error. Los que se congregan. The ones that congregate. Porque queremos ver en el altar la perfección intelectual. Because we want to see on the altar intellectual perfection. Las personas hoy cuando se congregan a la iglesia son muy demandantes. People today, when they congregate in church, they're very demanding. Demandan perfección del predicador. They demand perfection from the preacher. Si usted quiere perfección, no venga a la iglesia. If you want perfection, don't come to church. Usted quédese en la casa en el sofá con una Coca-Cola. Just stay at home with a Coke. Y prende el televisor y pague a la inteligencia artificial que le predique. And turn on TV and watch AI teach you. La inteligencia artificial te predica un mensaje perfecto como vos lo querés. Artificial intelligence preaches a message that is perfect, just like you want. Porque el problema es que hoy la iglesia se hizo obesa. Las personas que nos congregamos nos volvimos obesos y demandamos más de lo que nuestro ser se alimenta a través del YouTube, del Instagram y el Facebook. The problem today is that people, they demand more. ¿Cuántos miran, y no está mal porque yo lo hago también, cuántos miran predicadores de YouTube? How many watch preachers on YouTube? Y lo quiero dejar claro que está bien, dígale al que está a su lado, pastor no lo está atacando. I want to say it's good. Entonces miramos estos grandes predicadores So we watch these great preachers. y está bien, no digo que esté mal. And it's good. I don't say it's bad. Y escuchamos estos grandes mensajes. And we watch these great preachings. Y ya cuando nos congregamos a nuestra iglesia local, And when we congregate to our local church, queremos que el pastor sea como el que ellos vieron en YouTube, en Facebook y en Instagram. we want the local pastor to be like the pastor on YouTube or Instagram. Tal vez alguien miró a un predicador en Instagram, Maybe someone saw a preacher on Instagram, otro en YouTube, another on YouTube, otro en Facebook, another on Facebook, otro en TikTok, another on TikTok. y todos quieren que yo predique como aquel que oyeron predicar. And everyone wants me to preach how they heard that other person preach. Por eso tenemos que entender That's why we have to understand que la pobreza, la miseria that poverty and misery se derriba tomando del espíritu de la predicación. is defeated by taking the spirit of preaching. Vamos a traer una pantalla inmensa We're going to bring a big screen y le vamos a poner un predicador virtual, la inteligencia artificial que le predique. and we're going to put AI to preach to you on that screen. Te va a llenar el intelecto, It's going to fill your intellect, pero no te va a ministrar el espíritu. but it's not going to minister your spirit. Lo único que va a ministrar tu espíritu The only thing that's going to minister your spirit es la palabra de Dios a través del hombre de Dios, is the word of God through the man of God, en medio de sus imperfecciones. through even with his imperfections. Usted no busque perfección en mí, Don't look for perfection in me. ni se ofenda cuando ve un error. Don't be offended when you see an error. Los que se ofenden cuando ven un error en el predicador, Those who get offended when they see an error in the preacher, porque están escuchando en la carne. it's because they listen in the flesh. Pero cuando tú estás escuchando en el But espíritu, when you listen in the spirit, tú ves el error en el hombre you see error in the man, o la falta de intelectualidad en el hombre, or a missing of intelligence. pero ves la gloria de Dios cubriendo el error del But you hombre. see the glory of God covering the fault of the ¿Cuántos man. dicen amén? How many say amen? Entonces cuando nosotros nos congregamos a la iglesia, So when we congregate to church, debemos romper ese espíritu de demanda que tenemos. we should break that spirit of demand that we have. Que queremos que el pastor predique para satisfacer mis demandas. Yo no estoy para satisfacer tus demandas. That we want the pastor to preach to satisfy our demands. Yo estoy para darte una palabra de Dios que transforme tu vida. I'm here to give you a word of God that transforms your No life. estoy para llenarte tu oído. I'm not here to fill your ears. Estoy para ministrar tu espíritu a través de lo que Dios ministró a mi vida. I'm here to minister your spirit through what God has No, ministered through me. no vine trayéndote un mensaje de ChatGPT, de inteligencia artificial. I don't have an AI message. Vine a traerte un mensaje de parte de Dios que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, I have a message from God that que va a that's in my transformar heart, tu that's vida. going to transform your life. Por eso tenemos que aprender a escuchar con humildad. Dígale que está a su lado, escuchemos con humildad. That's why we have to listen with humility.
Porque la perfecta comunicación intelectual en el hombre no existe. Because perfect intellectual conversation in man, that it doesn't exist. Si usted quiere un mensaje perfecto, If you want a perfect message, lleno de intelectualidad, full of intelligence, váyase para su casa, go to home. siéntese en el sofá, Sit on the sofa. prende el televisor, Turn on the TV. ponga la inteligencia artificial AI, And put AI. tomándose una Coca-Cola, Drinking a Coca-Cola. comiéndose unas alitas de pollo. Eating some chicken wings. Y ahí usted se va a disfrutar un buen mensaje intelectual perfecto, And there you'll enjoy a perfect AI message que le clarifique la mente. that clarifies your mind. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia But when we come to church y venimos con un espíritu de demanda and we come with a spirit of demand y esperamos que se nos satisfagan nuestras demandas, and we wait to fulfill our demands, nosotros estamos en un error. we're in an error. Porque el Espíritu de Dios nunca va a satisfacer tus demandas. Because the Spirit of God will never satisfy your demands. El Espíritu de Dios va a ministrar tu espíritu It will minister your spirit a través de la imperfección del hombre, through the imperfection of man. que no llena tu ojo That doesn't fill your eyes en ningún sentido. in any sense. Porque a veces demandamos lo que predica que sea diferente como yo quiero. Because sometimes we demand what I preach to be different from what I want. Demandamos que se vista de forma diferente, se vista como yo quiero. We demand that he dresses like how I want him to dress. Demandamos que el servicio sea como la otra iglesia que yo me congregaba, no como se hace. We want the service to be like the other church I was in, not how it Entonces, actually is. cuando demandamos así, el Espíritu de Dios no puede hacer nada. But when we're like that, the Spirit of God can't do anything. Venimos, salimos y salimos enojados. We come and we leave angry. Y aparte nos enojamos cuando el mensaje, entre comillas, no fue claro. And we get mad when, in quotes, the message wasn't clear. A veces decimos, es que hoy el pastor no predicó bien, vine confundido y me fui más confundido. We say the pastor sucked. I'm just confused. A veces queremos un mensaje como la claridad del agua. Sometimes we want a message that's like as clear as water. Los detalles explicados al 100%. Details explained 100%. Tú sabes que Dios es un Dios de intriga. You know that God is a God of intrigue. Dios muchas veces te va a dejar intrigado preguntándome qué es lo que el Espíritu me quiere hablar. He'll leave you intrigued, asking yourself what the Spirit Para que te wants to apasiones say, más por Él. so you can be more passionate. El apóstol Pablo dijo, oh, riquezas y profundidades de Dios. Apostle Paul said, "Oh, richness and profoundness of God. Cuán insondables son sus caminos. How great are your paths." El apóstol Pablo dijo que no hay nada que se compare a la mente de Dios. Apostle Paul said, "There's nothing that compares to El the mind of apóstol God." Pablo habló del misterio de Dios. Diga conmigo el misterio de He Dios. spoke about the mystery of God. Cuando usted viene a la iglesia When you come to church y usted se va and you go, ministrado por el Espíritu de Dios, ministered by the Spirit of tú God, vas a salir intrigado. you'll leave intrigued. La intriga de Dios. The intrigue Que cuando of God. te vas a tu carro, pones la Biblia y escuchas la Biblia para volver a repasar porque querés entender a plenitud lo que el Espíritu de Dios te dio. You repeat the Bible in the car because you want to understand what the. Pero si usted viene, bueno, hoy yo quiero que el pastor me lo revele todo con claridad. But if you come and you say, "I want the pastor to reveal everything in full clarity," Que vos no querés pensar, vos querés en inteligencia artificial que te lo sirva todo en un plato. you just don't want to think. You just want AI to give it to you on a plate. Dígale que está a su lado, el misterio. Say to the person Viene next to you, de the Dios. mystery comes from God. El Espíritu de Dios se glorifica en la imperfección humana. The Spirit of God glorifies in the human imperfection. No hay pastor, predicador y apóstol que sea perfecto. There's no preacher that can be perfect. Todos tenemos una área frágil. We all have a fragile area. O todos tenemos una área que no va a llenar tu ojo. We all have an area that won't fill your ears. Todo predicador tiene una área que no va a llenar tus demandas, We all have an area that won't fill your demands ni tus deseos. or your desires. Por eso nosotros tenemos que romper ese espíritu de demanda que la iglesia posee. That's why we have to break the spirit of demand that the church possesses. Porque queremos perfección y perfección no vamos a recibir. Because we want perfection, but perfection isn't what we will receive. Nuestro intelecto demanda perfección. Our intellect demands perfection. Cuando lo que debo demandar es una revelación, que mi espíritu tome una revelación de la palabra de Dios. But I should demand that my spirit takes a revelation from the Spirit of God. Debemos de entender que el Espíritu de Dios, la administración espiritual,
se esconde detrás de la palabra. We should understand that the Spirit of God is underneath the Word of God. Dígale que está a su lado, la revelación del Espíritu se esconde detrás de la palabra en medio de la imperfección del hombre. Say with me, the Spirit of God is behind the Word of God. Usted me mira imperfecto, pero le voy a soltar un misterio hoy que va a transformar su vida. You see me imperfect, but I will give you a mystery from God that will transform your life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dígale que está a su lado, vamos a romper el espíritu de miseria, de ruina y de pobreza en esta ciudad. Say to the person next to you, we'll destroy the spirit of poverty in this city. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo un oído humilde para recibir los misterios de Dios. And how will we do it? We'll have a humble ear to listen to the mysteries of God. No teniendo esa demanda enfermiza que queremos que se nos predique la perfección intelectual que nosotros buscamos. Not having the sick demand of wanting the intellectual perfection that we look for. Dígale que está a su lado, vamos a destruir Say to the person next to toda you, we're going ruina. to destroy any Hoy, ruin. segunda de Corintios capítulo 8, 2 Corinthians chapter 8 es el segmento bíblico que vamos a tomar para aprender la palabra. This is a part of the Bible that we're going to take to learn the word. Pero antes de entrar a ese punto But before entering to that point, donde vamos a aprender cómo la iglesia en Macedonia we're going to learn how the church in Macedonia fue próspera y bendecida y enriquecida. was prospered and enriched. Antes de ir ahí, quiero darle 7 señales Before going there, I want to give you 7 signals del espíritu de pobreza, de ruina y miseria, from the spirit of poverty, misery, and ruin. que si nosotros los practicamos van a hundir nuestra vida en un hoyo sin salida. That if we practice those, we're going to end up in a hole that we can't escape. Número 1, depender de la lástima de los demás. Number 1, depending on the pity of everyone else. Depender de la lástima de los demás. Depending on the pity of everyone else. Pregunto, I ask, ¿será que Jesucristo dependía de la lástima de los demás? did Jesus depend on the pity of everyone else? Este espíritu se fortalece cuando las personas buscan lástima en los demás. That spirit is strengthened when people look for pity in other people. Yo lo he visto en muchísimas personas I've seen it in many people que se acercan a ti, pero no buscan en ti una amistad, buscan tu lástima. that come towards you. They don't look for a friendship, they look for your pity. Porque quieren satisfacer las demandas y los deseos de su corazón. Because they want to satisfy their demands of their heart. Lástima solo perpetúa la pobreza. Pity only perpetuates poverty. Cuando tú te mueves en el espíritu de lástima y aunque te den para satisfacer, lo que te den no te va a servir. When you move in the spirit of pity, even what they give you, it won't work for you. La lástima es el fin y cuando la recibes la lástima perpetuando la miseria, la ruina y la pobreza en tu vida. When you receive pity, you perpetuate poverty and misery in your life. Por eso Jesucristo no fue un hombre que caminó demandando la lástima de nadie ni pidiendo lástima de nadie. That's why Christ wasn't someone who asked for pity from anyone. Cristo fue un hombre valiente y poderoso Christ was a brave and powerful man. que aún acusado injustamente no pidió lástima y no pidió misericordia de hombre. Where even unjustly accused, he didn't ask for pity from anyone. En el único momento que lo vemos hablando de una manera dudativa es cuando está en el Monte de los Olivos y dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. The only time you see him speak pitifully is in the Mount of Olives. Esa afirmación de Jesús denota la valentía en él, That affirmation from Jesus denotes the bravery from him, el poder en él. the power in him. Lucas 9:51 dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. He affirmed his face to go to Jerusalem. Eso significa que él, sabiendo que lo iban a sacrificar, That means that even though he knew that he was going to get sacrificed, que lo iban a matar, that they were going to kill him, él determinó ir en medio de la dificultad que lo esperaba. he determined to go even though there was difficulty ahead of him. Él era un hombre que era valiente. He was a man who was brave. Diga conmigo, valentía. Say with me, bravery. Valentía para sacrificarnos por otros. Bravery to sacrifice ourselves for other people. Valentía para dar. Bravery to give. Valentía para bendecir.
Bravery to bless. Valentía para reconocer nuestros errores. Bravery to recognize our own errors. Jesucristo nunca buscó dar lástima ni culpó a los demás por lo que a él le estaba sucediendo. Christ never asked for pity or blamed others for what was happening. Hebreos 12:2 dice que él con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hebrews 12:12 says, even with joy ahead of him, he still suffered the Christ. Menospreció el oprobio. He undervalued the future. Esa palabra, esa buena. Diga conmigo, menospreciar Say el oprobio. with me, undervaluing what's ahead of you. Con el gozo puesto delante de él fue a la cruz. With joy placed ahead of him, he went to the cross. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? Que no retrocedió ante el llamado que Dios le había hecho. He didn't fall behind the calling that God had for him. Nosotros podemos ver la cruz como una adversidad. We can see the cross as an adversity. Nosotros vemos la cruz como un sacrificio. We can see the cross as a sacrifice. Y lo es. And it is. Pero Jesucristo lo miró con valentía, con poder y dominio propio. But Christ saw it with bravery and self-discipline. Entonces Jesucristo no fue un hombre que buscó la lástima de los demás. Christ wasn't someone who looked for pity in everyone else. Jesucristo nunca culpó a los demás. He never blamed anyone else. Siempre fue responsable. He was always responsible. Jesucristo nunca salió corriendo de nada ni de nadie. He never went running from anyone. Desde el primer momento de su vida lo vemos caminar y era un hombre pleno en sí, sin cobardía. From the first moment he walked, he was someone without cowardice. En Jesús no había In cobardía. Christ there wasn't cowardice. En Jesús no había plan B para huir. In Christ there wasn't a plan B to run away. Jesucristo no se escondía. He didn't hide. Jesucristo no buscaba la lástima de Anás y Caifás, ni mucho menos de Poncio Pilato. Christ didn't look for the pity from Caiaphas or Pontius Pilate. No pidió lástima. He didn't ask for pity. Cuando el Señor está en la cruz, predicó el discurso más poderoso sobre la tierra. When he was on the cross, he preached one of the most powerful words in the ¿Sabe earth. dónde se predicó el discurso más glorioso? You know where one of the most powerful words La were ever preached? conferencia más poderosa One of the most powerful conferences que no se ha predicado en la ONU. that hasn't been preached ever. No hay conferencista que se compare con Jesús. There's no conference person that compares to Jesus. No hay predicador que se compare con Jesús. There's no preacher that compares to Jesus. Porque hizo de la cruz su púlpito. Because he made the cross his pulpit. Hizo de la cruz su púlpito. He made the cross his pulpit. No tenía micrófono en su mano. He didn't have a microphone. No tenía saco y corbata. He didn't have a suit and tie. Estaba desnudo. He was naked. Estaba sangrando. He was bleeding. Con las barbas arrancadas. With his beard pulled out. Con heridas profundas en sus espaldas y en todo su cuerpo. With scars throughout his whole body. Y el Señor se predicó un mensaje glorioso And the Lord que preached a salvó la powerful vida word de cada uno de that nosotros. saved the life for each and every one of us. Señores, ese discurso no se dio en una cumbre política. That preaching wasn't a political thing. El Señor no tenía saco ni corbata. He didn't have a suit or tie. El Señor estaba desnudo. He was naked. Los historiadores y las fotos le ponen pero él estaba totalmente desnudo. Some people put like a little thing on covering him, but he was naked. Pero en la cruz él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que So on hacen. the cross, he said, Father, forgive them. Qué because they hombre don't know más what they're doing." valiente que en una circunstancia difícil dio la cara y no se acobardó ante nada. Even in that circumstance, he gave his face and he didn't cower before anything. En medio del dolor el Señor no maldijo. Even in pain, he didn't curse anything. En medio del dolor el Señor no condenó a aquellos que le estaban haciendo el mal. Even in pain, he didn't condemn those who were Él dijo, doing Padre, bad to him. perdónalos porque no saben. ¿Sabe quién puede hacer eso? He said, Father, forgive them. Un hombre valiente. Only a brave man can do that. Alguien que sabe cuando está en Cristo Jesús. Someone who knows who's in Jesus. Alguien que sabe que no puede confesar un lenguaje de debilidad. Someone who knows they can't speak a weak language. Alguien que sabe que no puede hablar con pobreza. Someone who knows they can't speak with poverty. Sino que alguien que tiene poder, valor y dominio propio y valentía. But someone who's brave. El el predicador del Calvario. The preacher of the Calvary. El más grande predicador de todos los tiempos el día de hoy. One of the greatest preachers in all of the times. Qué mensaje más poderoso va. What a powerful message.
Y nosotros nos volvimos demandantes el día de hoy. And today we're demanded. No, que el pastor se ponga corbata, hermano, porque así con esa camiseta que anda, no. The pastor needs a suit. Tiene With que that dar shirt, corbata. he needs a suit. Es que usted tiene que comer del Espíritu. But you need to eat from the Spirit. Tiene que alimentarse del You Espíritu. need to fill yourself with the Spirit. No, usted no vino para condenar, sino para recibir y darle a Dios de lo que Dios le dio. You're not here to condemn, but to receive what's from God. Y en la cruz, And on the cross, sangrando, bleeding, con dolor, with pain, en cada una de sus extremidades, in every part of his body, con clavos en las manos, with nails on his hands, con clavos en los with pies, nails in his feet, con la barba arrancada, with his beard all pulled con out, la corona de espinas incrustada en su cabeza. with the crown of thorns embedded into his Él no head. él no habló miseria. He didn't speak misery. El Señor habló con poder. He spoke with power. El Señor habló con autoridad y con He gloria. spoke with authority and glory. Él dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Pero también le dijo a los que estaban con él, He said, Lord, forgive them to hoy everyone who was ustedes around estarán him. conmigo en el paraíso. All you guys will be with me in paradise. Está bien, está escuchando. ¿Cuántos vamos a manejar ese lenguaje? How many are going to manage that ¿Cuántos language? vamos a tener esa vida de fe? How many are going to have that life of Esa faith? vida de determinación. That life of determination? ¿Está conmigo? Are you with me? Nosotros, como hijos de Dios, Us as children of God, debemos desarrollar un oído humilde. we should develop a humble ear. Bajarnos de la nube espacial. Coming down from way up there. Que queremos espiritualidad de allá del tercer y del cuarto cielo. Nosotros queremos que posiblemente Dios nos mande a Jesucristo a predicar a la iglesia. Sometimes we even want God to send Christ himself to Ese es preach el at church. sentir de mucha gente hoy en las iglesias. That's how many people feel today in churches. Por eso el pastor, y no que me excuse ni que esté pidiendo lástima, es el más atacado, el más criticado, el más señalado y el más denigrado. I'm not saying any excuses, but the pastor is one of the most attacked. Porque las personas hoy no creen en el pastor, ellos quieren un ángel del cielo. Because people today don't believe in the pastor, they want Ellos an angel quieren, from si es heaven. posible, al mismo Padre Celestial que descienda y que les predique con la vestimenta de Apocalipsis. They want God himself to come and to preach in the Revelation. Lázaro, cuando estaba en el lago de fuego con el pobre, con el rico y Moisés, el rico le dijo a Moisés, a Abraham, padre Abraham, padre Abraham. The rich person said to Abraham, Y Abraham le dijo, ¿qué querés? and Abraham said, what do you want? Le dijo, manda a los ángeles de Dios que le hablen a los 5 hermanos que tengo para que sean salvos, que no vengan a este lugar de muerte. He said, send the angels of God to speak to my brothers so they don't go to Y this Abraham place les of death. dijo, allá tienen a los profetas, a los pastores y a los apóstoles. Allá que les prediquen ellos, que les crean a ellos. Si no les creen a ellos, se van a perder todo y van a venir acá. Abraham said that there are preachers over there. If they don't believe over there, then they won't come here. Tóquele que está a su lado, más vale que crea. Say to the person next to you, it's better that you believe. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 6. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 6. Dice así, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Diga conmigo, la gracia de Dios que se ha dado. The grace of God that has been given. Que en grande prueba de tribulación, For in a severe test of affliction, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. El espíritu de miseria Spirit of misery se vence con generosidad. is defeated with generosity. Nosotros cuando venimos a la iglesia diezmamos, ofrendamos. When we come to church, we give tithes and offerings. Pero la miseria no se vence a través del dinero que doy. But misery isn't defeated through the money that I give. No es que depositen en mi cuenta de banco mucha plata. It's not that they deposit in my bank account a lot of money. Es que yo pueda desarrollar en mi corazón generosidad. It's that I can develop in my heart generosity. Uno de los atributos que la iglesia en Macedonia tenía One of the attributes that the church in Macedonia had es que era una iglesia generosa, is that it was a generous church. que aún en medio de la pobreza, That even in the midst of poverty, ellos dieron con contentamiento, con agrado y alegría. they gave with joy.
porque en sus corazones había Because in their hearts, it was there. generosidad. Generosity was Cuando there. nosotros, la única manera que nosotros podemos desarrollar generosidad en nosotros The only way we can develop generosity in es cuando ourselves nosotros damos con alegría y no por obligación. is when we give with joy and Cuando usted se generosity. predispone a bendecir a alguien. When it comes to you to give to someone. Cuando usted se dispone a levantar a alguien. When you're available to lift someone up. Usted desarrolla generosidad en su corazón. You develop generosity in your heart. La palabra de Dios, cuando una persona es transformada por la palabra de Dios, When a person is changed by the word of God, la transformación se ve por sus acciones. transformation is seen through their actions. La palabra de Jesucristo habló de que habían golpeado a un hombre The word of God talked about where they hurt a man y lo dejaron tirado. and they left him thrown. Luego vino un sacerdote y pasó de lejos. And a priest came and he passed by. Luego vino un levita y pasó de lejos. And a Levite came and he passed by. Luego vino un hombre que no era sacerdote, levita ni religioso. There was a man who wasn't a priest, a Levite, nor anything. Lo levantó y vendó sus He heridas. picked him up and he helped him. Lo montó en su caballo y lo llevó al mesón, le pagó el hotel y la comida. He put him on his horse and he paid for his room. and ¿Sabe qué everything. desarrolló ese hombre en su corazón? What did that man develop in his Diga heart? conmigo, generosidad. Say with me, generosity. La generosidad va a derribar todo espíritu de miseria, de pobreza que quiera levantarse en su vida. Generosity will defeat any spirit of poverty that Se wants to lift trata up de in your life. ser generosos en nuestro diario vivir. We should be generous in our daily lives. Ser generoso cuando usted va al restaurante. Generous when you go to the restaurant. Ser generoso cuando usted comparte entre amigos. Generous when you share with your friends. Ser generoso cuando usted viene a la iglesia. Generous when you come to church. Ser generoso cuando hay que ayudarle a alguien. Generous when you have to help someone. Porque generosidad es verdadera espiritualidad. Because generosity is true Denle spirituality. un aplauso al Señor. Give an applause to God. Generosidad es espiritualidad. Generosity is spirituality. La espiritualidad se manifiesta a través de las acciones, Spirituality is manifested through your actions, no a través de palabras. not through your words. Las palabras nada más, las palabras se las lleva el viento, Words, the wind takes them. pero las acciones, las buenas acciones marcan el corazón de las personas. But good actions mark the hearts of people. Debemos de aprender a hablar menos y hacer We más. should learn to speak less and do more. Dígale al que está a su lado, invíteme a comer a un restaurante cuando termine el servicio. Say to the Dígale. person next to you, invite me to a restaurant after the Y un service. bueno, dígale, para que se desarrolle su A generosidad. good restaurant so your generosity develops. El espíritu de miseria se establece en nuestras vidas cuando nosotros nos hacemos víctimas. The spirit of misery establishes in our life when we become victims. Dígale al que está a su lado, no se haga la víctima, Say to the hermano. person next to you, don't be a victim. Solo haciéndose la víctima pasa. You are. Lo invitan a comer, queda aquí chiflando para arriba. When you go to eat, you act like you don't know they're paying. Cuando trajeron la cuenta que hay que pagarla. When they bring the check, you pretend you don't know what's happening. Hay que pagar el otro. Oh, let the other person pay. Dígale que está a su lado, no se haga la víctima. Say to the person next to you, don't be a victim. Señores, la generosidad desarrolla una espiritualidad que derroca un espíritu de miseria, de ruina y de pobreza. Generosity develops a spirit that defeats any spirit of misery and poverty. Usted no se ponga a reprender el espíritu de pobreza. Te echo fuera espíritu de pobreza. Don't be casting out the spirit of poverty. Desarrolle generosidad dando. Develop generosity giving. ¿Cuántos vamos a dar? How many are going to give? Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, dad y se os dará. Lucas 6:38 it says, give Medida and buena, remecida, apretada darán en vuestro regazo. Porque con la vara que midas te volverán a medir. because of the bar that you measure people with, they'll measure you with. Aquel que da tiene derecho a esperar a recibir. The one who gives has expectation to be able Cuando to el receive. sembrador siembra, tiene derecho a esperar que la semilla dé su fruto. When a farmer sows, they can expect the Tenemos seed to que give ser fruit. We sembradores. need to be sowers. Dígale que está a su lado, hay que ser sembradores. We need to be sowers. No importa si la semilla que siembres se la llevan los pájaros. It doesn't matter if the seed that you sowed, the birds eat them. No importa que la semilla que siembres
la queme el sol. It doesn't matter if the sun burns up your seed. El sembrador está llamado a sembrar. The sower is called to Porque sow. solo sembrando podemos esperar a recibir. Because only sowing we can expect to Yo he receive. aprendido a ser sembrador I've learned to be a sower. después que me robaba los diezmos, las ofrendas y las honras. Hubo un tiempo que yo me robaba el diezmo, There was one time I stole the tithes que no ofrendaba y que no le daba a Dios. where I didn't offer or give to God. Le decía a mi esposa, baby, estamos dando mucho, demos menos. I said to my wife, we're giving too much, let's give less. Y hacía cuentas matemáticas. And I did little mathematical Mira, counts. estamos dando tanto semanas, al mes es tanto. Uy, al año no digamos, y a los 5 años no. Bien compro un carro con ese dinero. I said, oh, we can buy a car instead. Pero luego el Señor me voló los sesos. But later, God blew my head off. Porque inicié a sembrar aún en medio de mi queja, pero con fe. But I started to give even in my Y en complaining. muchas ocasiones cuando sembraba una semilla, And in many occasions when I sowed a el tithe, Señor me sorprendía con un desconocido sembrando en mí. God surprised me with someone else sowing in me. Hoy cuando yo siembro semillas Today, when I sow seeds en personas, in people, Dios me sorprende con personas que ni me conocen sembrando en mi vida. Justamente si yo sembré $1,000, el Señor me regresó $1,000 a través de alguien más. God surprises me with people who sow Porque in me. aquel que siembra, diga conmigo, el que siembra, Because the one who desarrolla sows generosidad en su corazón. develops Y no generosity in solo their heart. se desarrolla riqueza. And richness develops in us as well. ¿Cuántos dicen amén? How many say No, amen? es para emocionarse y dar un aplauso y hacerle aleluya. Nosotros hemos creído que la miseria, la ruina y la pobreza se la echamos fuera reprendiéndola. We were taught to believe that we cast out poverty by casting it out. Pensamos que es un espíritu loco que anda por ahí como el chavo que no sabe qué hacer. We believe it's a crazy spirit. Usted no reprende la miseria, la ruina y la pobreza. You don't cast away poverty, misery, and Usted siembre en el reino de Dios y siembre en aquellas personas que Dios le pone bendecir. you sow in the kingdom of God. Porque la siembra es más poderosa que palabras de reprensión a algo que usted no sabe cómo se Because mueve. sowing is more powerful than casting out. No se pare. Reprendo la pobreza de este varón de Dios. You can't stand there and say, I cast out the poverty. No, siémbrele unos $500. No, you should just sow in him $500. Siémbrele unos 1,000. You should sow 1,000. Está echando fuera la pobreza de él y la suya también. You're casting out the poverty of yourself and of him. Porque bendejiste a alguien, Dios te va a bendecir a ti. Because when you bless someone, God will bless Porque you el as que well. le presta al necesitado, le presta a Dios, dice la palabra del The one Señor. who- Entonces la iglesia en Macedonia So the church in Macedonia dio con generosidad, diga conmigo, generosidad. gave with generosity. También ellos dieron con un espíritu correcto. Dígale que está a su lado, espíritu correcto. They also gave with the correct El spirit. apóstol Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas. Apostle Paul said they given with a good spirit. Cuando nosotros damos con el espíritu correcto, When we give with a correct spirit, es cuando damos sin esperar recibir nada a cambio. it's when we give without expecting anything back. Es cuando damos no para agradar al hombre, sino para satisfacer las demandas de Dios. It's when we give to satisfy the demands of Cuando God. damos con el espíritu correcto es cuando obedecemos a Dios. When we give in a correct spirit is when we obey God. Significa dar con agrado. Diga conmigo, agrado. It means we give. Dar con agrado es dar con alegría. It means when we give with gratefulness. Que tu semilla va a bendecir la vida de aquella persona. That your seed will bless ¿Cuántos the van life a of darle another así person. al Señor o a alguien que Dios ponga en sus espíritus? How many will give in that manner? Entonces el espíritu de miseria, pobreza se desarraiga de nuestra vida cuando damos aún en medio de nuestra pobreza. So the spirit of poverty is taken out of our life. La when we give iglesia in en our poverty. Macedonia estaba erradicando un espíritu a través del poder de la generosidad.
the church in Macedonia was eradicating a spirit through the power of generosity. Estaban echando fuera un espíritu a través del sacrificio, They were casting out a spirit through sacrifice, a través del poder de la ofrenda, through the power of offering, a través del poder de la dadivosidad, through the power of generosity, a través del poder de la bondad. ¿Cuántos dicen amén? through the power of Diga goodness. conmigo, hay que ser bondadosos y generosos Say you have to para be echar good, demonios afuera. good to cast demons out. Es que el problema es que a nosotros solo nos enseñaron a gritar, fuera demonios, fuera demonios. The problem is they only just taught us to scream and scream. Y les damos de comer en nuestro corazón. And we let that eat up in our hearts. Y los que dicen fuera demonios son los más ávaros. And the ones who scream like that, they have avarice in their hearts. Maliciosos. They're evil. Dígale al que está a su lado con el espíritu correcto. Say to the person next to you with the correct spirit. Dios ama al dador alegre. Diga conmigo, dador alegre. God loves a happy giver. El dador alegre da y se regocija porque dio. The joyful giver gives and he's happy because he gave. Si yo te invito a comer, te invito, pero lo voy a hacer. Voy a invitarte a comer y voy a pagar la cuenta y voy a quedar con gozo de que te bendije. When I invite you to eat, I'll be joyful because I blessed you. Si me invitas a comer, pagar la cuenta, pero no salgas renegando, mejor no me invites. But if you invite me to eat and you complain, just don't invite me. O te vas a comer con alguien, ay, que no pide ese plato, es muy caro. Or you go out to eat someone and you say, oh, don't order that, it's too Que no expensive. pida eso, ay, mira que pidió. Don't order that. Look what he ordered. Oh, no vamos a ir a ese lugar porque ahí es muy caro. Es Oh, muy we're not caro. going there. It's too expensive. Diga conmigo, hay que dar con el espíritu correcto. Say to the person next to you, we have Y el to give. espíritu correcto es dar con agrado, es alegría, satisfacción. Giving with the correct spirit is giving with joy Que and cuando yo satisfaction. doy mi diezmo y mi ofrenda, That when I give my tithes and offerings, en mi corazón no queda pesar de que honré a Dios. in my heart there's no regret that I honored God. Pero si te queda pesar es porque lo hiciste en la carne. But if you have regret, it's because you did it in Tú the no flesh. puedes quedar rascándote la cabeza. Ay, por eso esos bandidos cantan la adoración antes de los diezmos y la ofrenda para que uno se emocione. That's why you can't. Ah, mejor no hubiera dado esos 100 pesitos que di, yo los necesitaba. You can't give with regret. No mates la generosidad de tu corazón. Don't kill generosity in your Cuando heart. vos le das a Dios, vos tenés que hacerlo convencido plenamente de que es a Dios. Y cuando lo haces con gozo y alegría de que honraste a tu Señor. When you give to God, you have to be Y cuando tú lo haces así, el Padre te va a prosperar, el Padre te va a bendecir, el Padre va a hacer milagros financieros en tu vida. Entonces, tenemos que dar con el corazón correcto, con el espíritu correcto. So we have to give with the correct spirit. Diga conmigo, dar con agrado, gozo y alegría. Say giving with joy and happiness. Diga conmigo, hay que dar con agrado, gozo y We alegría. have to give with gratefulness, joy, and Diga happiness. conmigo, voy a quedar con agrado, gozo y alegría. Say with me, I'm going to be with Usted tiene que gratefulness. celebrar que hoy tuvo la oportunidad de diezmar, ofrendar. You have to celebrate that you had the opportunity to give. Dele un aplauso al Señor. Y dígale, Padre, gracias porque me permitiste diezmar y ofrendar. Give thanks to God because He allowed you to sow and tithe. Porque en tu corazón se desarrolla generosidad y se desarrolla fe. Because in your heart, generosity and faith is developed. Porque dando es como recibimos. Because giving is how we receive. Si tú me das a mí, tú espera de mí que yo te voy a bendecir. If you give to me, you will wait for me that I will bless you. Si tú me honraste a mí, espérame a mí que yo te voy a honrar a ti. If you honor me, Si tú honras a Eliseo, espera de Eliseo que Eliseo te va a honrar a ti. if you honor Eliseo, expect Eliseo to bless you. Nosotros cuando vamos a trabajar hacemos una ronda de honra. When we go to work, we do a round table of offering. El lunes le toca a Jesús invitar los cafés y las donas. On Monday, it's Jesus. El martes le toca a Ronald invitar el café y las donas. On Tuesday, it's Ronald's turn to give coffee and everything. Esperamos de nosotros porque nos damos mutuamente. We wait from each other because we give mutually. Pero cuando tú le das a Dios, espera de Dios que Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a levantar, te va a ayudar. Porque el que le da a Dios no le da a hombre. The one who gives to God doesn't give to man. Y si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti, porque Dios honra a los que le honran, dice Malaquías. Dale un aplauso al Señor.
Número 2, dar con el espíritu correcto es dar conforme a las fuerzas, a los recursos limitados que tenemos. Giving with the correct spirit is giving according to the limited resources that we have. Cuando tú das conforme a tu fuerza, When you give according to your strength, es conforme a los recursos que Dios te dio. it's according to the resources that God gives you. Pero das con alegría, con gozo, con satisfacción. But you give with joy, with happiness and satisfaction. Cuando tú das con tus fuerzas, When you give in your own strength, cuando tú das con tus fuerzas, habla de tu fuerza económica. when you give in your own strength, it speaks to your economical Pero cuando strength. tú das de esa magnitud, But when you give in this magnitude, tu fuerza espiritual se desarrolla. your spiritual strength develops. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado. La fuerza económica de la iglesia en Macedonia era débil. Say to the person next to you, the economic strength of the church in Macedonia was Y weak. ellos dieron conforme. And they gave according to what they had. Pero luego dice que dieron más allá de sus fuerzas. But later it says they give far beyond what they Eso had. significa que no dieron en su fuerza humana, That means that they didn't give in their sino human strength. conforme a la potencia espiritual que había dentro de ellos. Dieron en la fe en el Hijo de Dios. But according to the potential they had, according to the faith of God. Dios no ve la cantidad que tú das. God doesn't see the quantity that you give. Dios no ve si diste $1, 2, 3, 10, 20, 100, 500. He doesn't see if you gave 500 or $2. Dios ve la generosidad de tu corazón. He sees the generosity Dios of ve your la heart. alegría de tu corazón. He sees the happiness Dios in ve your el heart. gozo de tu corazón. He sees the joy in Dios your ve heart. la inocencia de tu corazón con la que He diste. sees the innocence in your heart that you gave with. Ay, Señor, este tema no le gusta. ¿O sí? Dale un aplauso al Señor. Tenemos que aprender a ser sembradores. We have to learn to be givers, Sembrar la semilla. to sow the seed. Porque cuando sembramos podemos esperar a recibir. Because when we sow, we can expect to receive. Personas que no siembran en nada ni en nadie, no espere que no le va a llegar. People who don't give to anyone don't expect to receive Pero cuando anything. usted siembra, usted se sienta a esperar a recibir. But when you sow, you can expect to receive. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. The parable of the sower says the sower went to sow. Sembró en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. He sowed on good land. ¿Cuántos sembradores hay aquí? How many sowers are here? La parábola del sembrador no se trata de la buena tierra ni de la mala tierra, se trata del sembrador. The parable of the sower isn't about the earth, it's about the sower. Porque salió a sembrar Because he went to sow. y tenía semilla preparada para sembrar. And he had seeds ready to sow. Señores, ese es el camino a la prosperidad. That's the pathway to prosperity. Que lo que Dios te da no te lo comas. That what God gives you, you don't eat it for Que lo yourself. que Dios te da no lo inviertas en cosas materiales, está bien, pero que no lo gastes todo en cosas materiales, What God gives you, you don't waste it on material things. sino que preparas semilla para sembrar. But you prepare seeds to sow. En tu cuenta de banco abrí una cuenta par y ponle semillas para sembrar. Open a separate account that says seeds to sow. Siembra en la iglesia, siembra en tu iglesia, Sow in your church. siembra en los pobres, Sow in the poor siembra people. en los necesitados, Sow in the people, siembra en los in need. niños, Sow to kids. siembra en los adultos, Sow to porque adults. entonces vas a poder esperar. Because then you can expect to receive. Semilla buena, Good seed. remecida, apretada darán en tu regazo. No hay nada mejor que sembrar. There's nothing better than to give. Imagínate vos sembrás, un ejemplo, sembrás en el liceo. Imagine you sow to Alicio, Un joven que tiene 18 años, a kid who has 18 years old, que está con proyección a ser millonario, who's projected to be a millionaire. y tú le traes un cafecito y siembras en él. And you bring him a coffee and you sow in him. Desarrollas generosidad, You develop generosity, pero también creas but you also believe. un puente de bendición hacia ti. And in a way to bless yourself. Dígale, toque al que está a su lado, dígale, hay que sembrar. Say to the person next to you, you have to give. Hay que sembrar en la
no hay mejor terreno que sembrar en personas. There's no better earth than to sow in people. Claro, cuando tú sales a sembrar hay semilla que va a caer en tierra infértil. Obviously, when you go to sow, there's going to be seeds that fall in infertile land. Porque el sembrador se le fue semilla a donde habían piedras. Because in the sower, he threw seeds where there was rocks. Dígale que está a su lado, no sea como la piedra, no se coma la semilla que le siembran. Say to the person next to you, don't be like rocks. La semilla cayó entre espinos The seeds, they fell throughout thorns. y el sol la quemó. And the sun La burned them. semilla se cayó en terreno endurecido The seeds fell on hardened land. y las aves del cielo se la llevaron. And the birds of the sky, they Pero took them. cuando la semilla cae en buena tierra, But when seed falls on good land, cuando la semilla cae en buena tierra, when seed falls on good cuando land, la semilla cae en buena tierra, when seed falls Dios on te good va a land, prosperar y Dios te va a bendecir. God will bless you and God will prosper you. Es la doble bendición, la It's- doble porción. It's the double blessing, the double Porque portion. cuando tú siembras dos veces. Because when you sow two times. Sembraste en alguien, pero la semilla se quedó en tu corazón. You sow in someone else, but the seed stays in your heart. Y esa semilla transformó tu vida. And that seed transforms Dígale your que life. está a su lado, hay que sembrar. Say to the person next to you, you Porque have to sow. sembrar es la oración más poderosa que un hijo de Dios puede hacer. Because giving is one of the most powerful prayers No that a son reprenda of el God can espíritu do. de pobreza con sus palabras, repréndalo con sus siembras, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus honras, con sus bendiciones. Cast out poverty with what you give. Échelo fuera con su dadivosidad. Cast it out with your generosity. Échelo fuera con su corazón bondadoso, generoso. Cast it out with a good heart. Y usted no va a tener que andar reprendiendo ese espíritu loco por ahí. And you won't have to cast away that crazy spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Señores, damos porque es una manifestación de la gracia y la fe de Dios. We give because it's a manifestation of grace and faith from God. El apóstol Pablo dice, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Diga conmigo, la gracia de Dios The grace of God que se nos dio. that was given to us. ¿Sabe por qué pudo sembrar la iglesia en Macedonia? Do you know why the church in Macedonia Porque could la give? gracia de Dios se derramó sobre sus vidas. Because the grace of God was on their La over their lives. gracia de Dios te hace entender que todo viene de Dios The grace of God makes you understand that everything comes from God. y que el sembrar no es un tema de dinero, no es que estás enriqueciendo a nadie, And that giving isn't a question of money. sino que es un asunto de fe, de obediencia y gratitud hacia el Padre But Celestial. it's to do with obedience and gratefulness towards God. Sembrar es asunto de fe, obediencia y gratitud al eterno Dios. Giving is about gratefulness towards God. Por eso el dar es por gracia, diga conmigo gracia. That's why giving is by Damos grace. por gracia. We give by grace. Porque el Dios de la gloria pone la dadivosidad en nuestros corazones que nosotros necesitamos desarrollar al dar. Because God puts generosity in our hearts. Dígale that al que está a su lado, cuando usted da, usted desarrolla dadivosidad en usted. when you give, you develop generosity in yourself. Y cada vez que da, usted se aleja de la pobreza, de la ruina y la miseria. And every time you give, you go away from poverty. Gente que es dadivosa es gente destinada a prosperar y a enriquecer en la vida. People who are generous are people who are destined Gente to be que rich es in life. dadivosa es gente a vivir vida saludable y bendecida en las manos de Dios. People who are generous are destined to live Personas healthy lives. dadivosas son personas quien los va a sostener es el Dios de la gloria. Generous people are people who are Cuando going to be usted sustained by da, God. a ti te sostiene Dios y te levanta Dios. No tu empleador, no tu jefe, es el Dios de la gloria. Dar es, señores, el dar se da por obediencia a Dios. Es porque quiero obedecer a Dios que doy. Giving is done by obedience to God. Por eso cuando yo empecé a ir a la iglesia e inicié a diezmar y ofrendar, That's why when I started to go to church and started to give, muchos me aconsejaban que no lo hiciera. many gave me advice to not do it. Me decían, no diezme, no ofrende. They told me, don't do that. Don't give tithes and Te offerings. están robando el dinero. They're stealing your money. Mas a ese pastor que le da, yo lo conozco. And that pastor, I know him. Pero ese argumento lo cancelé porque decidí obedecer a Dios. But I ignored that argument because I decided to obey Cuando God. usted cancela argumentos de pobreza, de muerte y decide obedecer a Dios, usted está en camino a la prosperidad del Eterno. When you cancel arguments of death, you're on the way to the prosperity of God. No, ese día merecía un aplauso.
Dale un aplauso al Señor. Dar se da por valentía. Giving is done by bravery. Gente valiente tiene la capacidad de desapegarse de lo que tiene para sembrarlo en otros. Brave people have the capacity to get away from what they have to give in other people. Gente cobarde no. People who are cowards, they don't. Entonces cuando tú tienes miedo dar, When you have fear to give, tú alimentas ruina, miseria y pobreza. you feed poverty, misery, and ruin. Tú estás perpetuando un espíritu de las tinieblas You're perpetuating a spirit of hell que después ni Jesucristo te lo va a poder reprender ni echar fuera. that even Christ wouldn't be able to cast away. Porque ese espíritu se desaloja de nuestras vidas a través de la dadivosidad y a través de la bondad. That spirit is cast out of our life through generosity Tenemos and que through ser goodness. valientes para dar. Dígale al que está a su lado, hay que ser valientes para dar. We have to be brave to give. Dar es una declaración de guerra espiritual. Giving is a spiritual declaration. Dar es una acción de guerra espiritual. Giving is an action that is spiritual. ¿Cuántos queremos prosperar? How many want to ¿Cuántos prosper? queremos enriquecer? How many want to be rich? Aprendamos a dar. We should learn to give. Desarrollemos dadivosidad We should develop generosity a través del dar. through giving. Hay una persona, y quiero ir cerrando mira, hay una persona que nosotros traímos a predicar a la iglesia There's a person we brought to preach in the church. hace muchísimos años cuando estábamos en Glen Burnie, en un hotel, When we were in Glen Burnie a lot of years ago. y vino un morenito, un afroamericano a predicar. And there was an African guy who came to preach. El tipo tiene plata, es millonario, The guy's a millionaire. pero él nos contó su testimonio en ese día. But he told us his testimony in that day. Y él habla de cómo él pudo ser millonario. And he talks about how he became a millionaire. Tenía deudas. He had debt. ¿Cuántos tienen deudas? How many have debts? No ganaba muy bien. He didn't earn very well. ¿Cuántos no ganan muy How bien? many don't earn very well? Necesitaba dinero para la familia y todo. He needed money for his family and everything. Pero él había aprendido una cosa en su iglesia, dar. But he learned something in his church, which was to give. Y en una ocasión se dio la oportunidad de dar. And there was an opportunity for him to give. Encontró a una persona varada en la 95, He found some random person on the I-95 pasando el Wilson Bridge. passing this bridge. Y dijo, bueno, voy a ir a ayudarle a este, dijo. And he said, oh, I'm going to help this person. Se paró atrás de él y vino y le ayudó, cambió la llanta del carro. He stopped behind him and he changed their tire. Y al final le dio una tarjetita. And he gave him a card. Y vino él y se echó la bolsa, la tarjeta en la bolsa y se fue. And the other person, they put the card in their pocket and they left. Ya después se sacó la tarjeta y miró que aquella persona a la cual él le había ayudado era un inversionista en la bolsa de valores. But then he saw it was someone who invested a lot. Y luego vino y le llamó, le dijo, mira, ¿me puedes echar la mano? And he called him, he said, hey, can you help me out? Y le dijo que sí te puedo echar la mano. And he said, yeah, I can help you out. ¿Sí o no tenía derecho legal a llamarle para preguntarle? Yes or no, that he had the... Pero qué tal, imagínate, qué tal, pensemos que eres tú, vos te parás y te vas ahí, ajá, ¿y qué estás haciendo ahí? Let's say you stand there, you say, hey, what are you doing there? Llamémoslo mejor al 911, Let's call 911 instead. que venga la reca, la policía y todos te ayuden a cambiar. Yo no me voy a ensuciar ahí contigo. The tow truck, they can take you out. Ay, miras cómo haces, mejor me voy. Hey, let's see how you do, I'll leave. Pero qué tal luego tú extiendes la mano, But what if you extend your hand? le ayudas, You help them. lo bendices, You bless them. lo acompañas, You help them out. estás con él. You are with them. Por naturaleza, By nature, Dios te va a bendecir. God will bless you. Tienes derecho a esperar porque sembraste. You have a right to Porque expect la that because honra you sowed. atrae deshonra. La honra atrae honra y la deshonra atrae deshonra. Because honor attracts honor and dishonor Dígale que attracts está a su dishonor. lado, hay que ser valientes para dar. The other person next to you, you have to be brave to give. Dar con valentía rompe la mentalidad de víctima. Giving with bravery breaks the victim mentality. Te rompe la mentalidad de víctima y te activa mentalidad de reino. It breaks the victim mentality and it activates the mentality of Dar kingdom. aún en medio de tus limitaciones es gobernar tu vida con poder y autoridad. Giving in your limitation is to govern your life with power. Dar authority. aún en medio de tus dificultades financieras es autoridad y es poder de Dios en una persona.
Giving in your difficulty is power. Dar en medio de la escasez es espiritualidad verdadera. Giving without having anything is true spirituality. Yo he visto personas que dan y no tienen lo que están dando. I've seen people who gave and they didn't have what they were Señores, giving. esa es verdadera espiritualidad. That's true spirituality. Que aún muchas veces para dar tenés que meter la tarjeta de crédito y lo estás prestando porque sabes que Dios te va a bendecir y sabes que Dios no te va a dejar avergonzado. Diga conmigo, dar es una arma poderosísima. Say with me, giving is a powerful weapon. Personas que siembran son personas que tienen el derecho de esperar semilla. People who sow, they have the right to Fruto, expect perdón. fruit. Dígale al que está a su lado, si usted ha sembrado, Say to the person next to you, if you Dios sow, lo va a sorprender, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar. God will bless you and God will prosper you. Por eso nosotros, That's why we, la vida de fe the life of faith, se enmarca is marked en desarrollar nuestra espiritualidad a través de nuestras acciones. in developing our spirituality through our actions. Son nuestras acciones que nos vuelven espiritual. It's our actions that make us become spiritual. Son nuestras acciones de amor, de bondad, de dadivosidad y de generosidad It's our actions of generosity que and nos love vuelven personas espirituales. that makes us spiritual people. No nos podemos hacer espirituales hablando. We can't be spiritual just by talking. Yo no soy espiritual cuando predico la palabra, yo soy espiritual cuando voy allá afuera y bendigo la vida de alguien. I'm not spiritual by just preaching. I'm spiritual Yo by soy my actions. espiritual cuando transformo la vida de alguien y lo acerco a Dios. I'm spiritual by transforming the life of someone. Yo soy espiritual cuando creo en alguien que no tiene ninguna posibilidad y me siembro en ese alguien. I'm spiritual by sowing in someone who has no possibilities. ¿Me di a entender? Soy espiritual cuando me siembro en alguien que no tiene que no tiene apariencia de grandeza. I'm spiritual by sowing in someone who has no appearance. Soy espiritual cuando siembro en un pobre. I'm spiritual when I'm Soy sowing in a poor espiritual person. cuando me siembro en un necesitado. I'm spiritual when I'm sowing in someone who Soy in need. espiritual cuando siembro en un joven, en un niño. I'm spiritual when I sow in a young person. Eso es espiritualidad. That's spirituality. Primera de Corintios capítulo 13 1 Corinthians chapter 13. dice la palabra que aunque yo hablase lenguas It angélicas, says, even if I speak angelic tongues, que aunque profetice como los grandes profetas del Antiguo Testamento, even if I prophesize like the great prophets si no of the, tengo amor, if I don't have love, nada soy. I'm nothing. El amor es sufrido, Love is suffering. el amor es benigno, el amor no tiene envidia, Love doesn't have envy. el amor lo cree todo. Love El believes amor in lo da everything. todo. ¿Cuántos dicen amén? Love Señores, gives everything. el amor es una acción de bondad. Love is an action of goodness. Amor es acción de bendición. Love is an action of blessing. Amor es darse por alguien. Love is giving yourself for someone. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda. Because in such a way God gave his only son so that Ese es amor. that's what love is. Que Jesucristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. That Jesus gave himself for each and every Por one of eso us. el cielo hoy en día está teniendo la gran recompensa That's why the heavens are having a great por la más compensation grande y poderosa semilla que el Padre sembró for the greatest seed that the a Father su sowed. unigénito, a su Hijo amado. The seed of Lo the only sembró son. para la salvación por cada uno de nosotros. He sowed it to save each Por and every esa one of us. semilla que el Padre sembró, By that seed that the Father sowed, hoy usted le pertenece a Él. today you belong to him. Hoy usted es bendecido por Today Él. you are blessed by him. Jesucristo, Christ, el Hijo de Dios, es la más grande siembra que el Padre hizo the Son of en este planeta. God, is the greatest seed that Juan el Bautista dijo de él: he aquí el Cordero de Dios John the Baptist said, "Here is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world." Dios envió a su Cordero y lo sembró por cada uno de nosotros
para ser sacrificados por el perdón de nuestros pecados. God sent his lamb to be sacrificed for the forgiveness of our sins. En el antiguo pacto, cada persona traía su cordero sin mancha, sin defecto. In the old person, each person brought their lamb Y without, el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba y tapaba sus pecados. and the priest, he sacrificed the lamb. Pero en el nuevo pacto, quien puso el cordero es el Padre de la gloria. But in the New Testament, the person who put the Nos dio lamb a su Hijo amado was para que God. todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey. La generosidad, la dadivosidad, la armonía, la alegría cuando damos Generosity when we give. son armas poderosas que erradican la pobreza de nuestros corazones. They're great weapons that eradicate poverty from our hearts. Hay personas que tienen millones de dólares, There's people who have millions of dollars, pero una pobreza tan mísera en sus corazones. what a misery they have in their hearts. Piden cuenta hasta del penny que hace falta. They take into account every penny that's missing. Te hacen, cuando trabajas, tenés que marcar la tarjeta y si marcas un minuto tarde, no te pagan el minuto tarde que entraste a trabajar. When you go to work, if you clock in late, they don't pay any extra minute. Te quitan el lunch y si es posible más de lunch. They take away your lunch. Te roban tus horas de trabajo. They take away the hours that you actually work. Y si vos te dejas, cuando vas a buscar el trabajo, te pagan $5 violando las leyes establecidas. And if given the opportunity, they'll just pay you $5 an hour. Y si es posible, no te pagan el salario de la semana. And if it's possible, they won't pay you the salary of the week. Porque donde no hay dadivosidad, generosidad, hay miseria, hay ruina y hay pobreza. Because where there isn't generosity and goodness, there's misery and poverty. Y después se proyecta en todas las áreas de nuestras And vidas. that's projected in all areas of our life. Señores, es impactante cuando nosotros vemos una gran cadena comercial cerrar. It's impactful when we see a great food chain of restaurants to be closed. Porque quebró. Because it went into ruin. ¿No nos hemos preguntado por qué llegaron a la quiebra? We haven't asked ourselves, why are they in ruin? ¿Será que se volvieron ávaros? Is it because they became avarice? ¿Será que se volvieron egoístas? Is it because they became egotists? Dígale que está a su lado, la dadivosidad That your person next es to you, un arma de generosity, guerra poderosa. is a powerful weapon. Dale un aplauso al Señor. La dadivosidad, Generosity, la bondad, la Goodness. generosidad son instrumentos de guerra espiritual are instruments of spiritual warfare. y se proyectan en el ámbito humano a través de la acción del dar. And they're projected in human form through the action of giving. Cuando yo aparto mi tiempo y lo invierto en alguien, When I set apart time and invest in someone. cuando me meto la mano en el bolsillo, saco lo que tengo en el bolsillo y le digo, toma, esto es tuyo. When I take out what do I have from my pocket and give it to them. Cuando Dios me habla y me diga que te dé lo que Dios me dijo, lo doy. When God speaks to me to give, I do it. Cuando Dios pone en tu corazón ese deseo de dar When God puts in your heart the desire to give y lo haces, and you do it, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. God will bless you and He will ¿Cuántos prosper dicen you. amén? How many say amen? Amén, dale un aplauso al Rey. Qué poderoso, ¿sí o no? Diga conmigo, hay que aprender a dar. Say with me, we have to learn to give. ¿Sí ve? Entonces, señores, hay marcas del espíritu de miseria y pobreza en la vida de las personas, la sociedad y las empresas. So there are marks of the spirit of poverty in businesses. Hay empresas que son billonarias, There are businesses that are worth billions. pero tienen a sus empleados trabajando como los peores pobres del planeta. But they have their employees working as poor people. Hay empresas que los hacen trabajar no con martillo, sino con piedra. There are businesses that make people work with rocks. Mira, anda, mete este clavo, aquí te doy esta piedra, anda a meterlo. Hey, go put this nail. I'll give you this rock to do it. Son billonarios, pero en el ámbito, en el trabajo, trabajan como pobres. They're billionaires, but in the area of work, they work like poor Hay people. sociedades que actúan como pobres y siendo ricas. There are societies that act poor
but they're actually rich. pidiendo lástima a los grandes países, Asking pity for great countries. succionando las finanzas de otros países y robándosela a ellos porque hay pobreza. Suctioning finances from other countries and giving. Lo que tienen nuestros países sumidos en la pobreza es la avaricia en el corazón de nuestros gobernantes. Countries that are in poverty, they have the governors, they have avarice in their hearts. ¿Por qué está mal, por ejemplo, cuántos son de Honduras? Levanten la mano de los hondureños. How many are from Honduras? ¿Saben por qué está mal nuestro país? You know why our country is bad? Por los ávaros que están en gobierno. Because of the people who are governing. Está conmigo, porque utilizan el poder para enriquecerse. Because they use their power to get rich themselves. Eso es una prueba de que la avaricia no enriquece a nadie. That's a test that shows that avarice doesn't. La única manera de enriquecer y prosperar es siendo dadivoso. The only way to get rich and Pasa prosper piano, is to. ¿Cuántos vamos a ser dadivosos? How many are going to be generous? Tenemos que iniciar un día a ser dadivosos. We have to start one day being generous. Aproveche las oportunidades que Dios le da y active la dadivosidad. Take advantage of the opportunities that Cuando God usted gives. tenga una oportunidad, usted propóngase, esta es mi oportunidad para dar. When you have an opportunity, take Esta that es mi chance to give. oportunidad para bendecir. This is my chance to Esta bless. es mi oportunidad para erradicar la avaricia, la miseria y la pobreza de mi corazón. This is a chance to get rid of poverty in my heart. Tenemos que aprender a ser dadivosos, We have to learn to be generous. porque dando es como recibimos. Because giving is how we receive. Dando es como se nos dará. Giving is how we will receive. Dando es el camino a la grandeza. Giving is the path to Grande greatness. es el camino a la riqueza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser millonarios aquí? Sea dadivoso.